Bienvenidos a un escalofriante viaje a través de una de las leyendas más terroríficas y fascinantes del folclore latinoamericano. En este video, nos adentraremos en el oscuro y misterioso mundo de La Llorona, la figura fantasmal que ha atormentado las noches de generaciones enteras. Desde su trágico origen hasta los inquietantes encuentros con esta leyenda, descubriremos el poderoso impacto que ha tenido en las culturas y las creencias populares. Prepara tus nervios, mantén las luces encendidas y acompáñanos en este recorrido por la espeluznante historia de La Llorona. El lamento de La Llorona. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y leyendas oscuras, existía un mito aterrador que acechaba las noches más oscuras. La leyenda de La Llorona, una figura fantasmal que vagaba por los campos y ríos en busca de sus hijos perdidos, inspiraba miedo y fascinación en igual medida. La historia comenzaba hace muchos años, cuando una joven mujer llamada Isabella vivía en el pueblo. Era una mujer hermosa y apasionada, madre de 2 hijos pequeños. Sin embargo, Isabella se encontraba atrapada en una relación abusiva con su marido, quien la maltrataba física y emocionalmente. Un día, harta del tormento y buscando una vida mejor para sus hijos, Isabella tomó una decisión desesperada. Esperó hasta que su esposo se durmiera profundamente y con el corazón desgarrado, llevó a sus hijos a la orilla del río. Allí, llenando el aire con sus sollozos, los ahogó uno a uno en las aguas oscuras. Cuando la realidad de sus actos la golpeó, Isabella quedó consumida por la culpa y el dolor. Corrió desesperadamente por los campos y el bosque, buscando a sus hijos perdidos, pero era demasiado tarde. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y su llanto desgarrador resonó en el viento, convirtiéndose en un lamento eterno conocido como La Llorona. Después de la tragedia, la presencia de La Llorona se hizo conocida en todo el pueblo. Los lugareños aseguraban haber escuchado sus lamentos en las noches más oscuras, mientras buscaba a sus hijos por los campos y a lo largo del río. Se decía que aquellos que se encontraban con La Llorona serían condenados a un destino terrible. La figura fantasmal, con su largo cabello oscuro y vestida de blanco, aparecía de repente ante aquellos que se atrevían a vagar cerca del río o adentrarse en los bosques por la noche. Un joven llamado Miguel, intrigado y escéptico, decidió investigar la leyenda por sí mismo. A pesar de las advertencias de los lugareños, Miguel decidió pasar la noche junto al río, esperando escuchar el lamento de La Llorona. Mientras esperaba en la oscuridad, Miguel escuchó el suave susurro del viento y los lejanos graznidos de los animales nocturnos. De repente, un lamento lastimero llenó el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel, y antes de que pudiera reaccionar, la figura de una mujer vestida de blanco apareció ante él. Sus ojos estaban llenos de tristeza y angustia, y su voz, llena de dolor, lo hizo estremecer. La Llorona se acercó a él lentamente, extendiendo sus brazos como si buscara consuelo. Pero antes de que pudiera tocarlo, Miguel salió corriendo, sintiendo la presencia fría y desesperada de La Llorona persiguiéndolo. Durante esa noche interminable, Miguel corrió por los campos y los bosques, con La Llorona persiguiéndolo sin descanso. Podía escuchar su lamento lastimero cada vez más cerca, y la sensación de que estaba perdiendo la cordura lo atormentaba. Finalmente, exhausto y al borde del colapso, Miguel llegó a la orilla del río. Se detuvo, sin aliento, y miró hacia atrás para ver si La Llorona aún lo perseguía. Pero para su sorpresa, no había rastro de ella. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, Miguel se dio cuenta de que había escapado del lamento de La Llorona. Respirando profundamente, se alejó del río y nunca más se aventuró cerca de aquel lugar maldito. Desde esa noche, Miguel se convirtió en un creyente de la leyenda de La Llorona. Su encuentro con la figura fantasmal lo atormentó en sus sueños, y nunca olvidaría el lamento desgarrador que resonó en su alma esa noche. La leyenda de La Llorona continuó viva en el pequeño pueblo, recordándoles a todos que en la oscuridad más profunda, los pecados del pasado pueden cobrar vida y perseguir a aquellos que se atreven a desafiar la línea entre lo real y lo sobrenatural. Los lugareños seguían contando las historias de La Llorona a las nuevas generaciones,
recordándoles la tragedia que había llevado a la aparición de este espíritu atormentado. Aunque algunos aún eran escépticos, la mayoría de las personas evitaban adentrarse en los campos y bosques por la noche, temiendo encontrarse con la Llorona y su lamento desgarrador. Los relatos de encuentros escalofriantes con el espíritu se multiplicaban, reforzando la creencia en la leyenda. Con el tiempo, la historia de la Llorona se convirtió en parte del folclore local, pasando de generación en generación. Cada vez que alguien escuchaba un llanto lastimero en la oscuridad, sentían un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si habían cruzado caminos con la triste y desesperada figura de la Llorona. Algunos incluso afirmaban haber tenido sueños inquietantes con la figura de la Llorona, implorando su perdón y buscando liberación de su culpa. Pero nadie sabía con certeza si era solo una leyenda o si el espíritu atormentado seguía vagando por los campos y ríos, buscando el descanso que nunca encontró en vida. A pesar de los años que pasaron desde la trágica historia de Isabella y sus hijos, la leyenda de la Llorona perduró en el pequeño pueblo y más allá. Aquellos que se aventuraban cerca del río por la noche, aún podían sentir la presencia invisible y escuchar los lamentos lastimeros que parecían resonar a través del tiempo. Y así, la historia de la Llorona continuó como una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de la desesperación y el arrepentimiento. Una lección de que nuestros actos pueden perseguirnos más allá de la muerte y que algunos secretos oscuros nunca descansarán en paz. El encuentro con la Llorona. Había una vez, en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, una joven llamada María. Era una noche oscura y nublada, y María regresaba tarde a casa después de visitar a unos familiares. Caminaba sola por el camino rural que la llevaría a través del bosque y cerca del río, sin darse cuenta del peligro que acechaba en la oscuridad. Mientras avanzaba, escuchó un suave murmullo a lo lejos, como si alguien estuviera sollozando en la distancia. Sin embargo, María no le dio importancia y siguió caminando, tratando de apresurarse para llegar a casa lo antes posible. Pero el murmullo persistente se volvió más fuerte y más angustiado, y María comenzó a sentir un escalofrío en la espalda. Decidió detenerse y mirar a su alrededor. En medio de la oscuridad, alcanzó a vislumbrar una figura de blanco a lo lejos, con largos cabellos oscuros que caían sobre sus hombros. El corazón de María comenzó a latir con fuerza, y una sensación de miedo la invadió. Sabía que había escuchado esa historia antes, sobre la Llorona, el espíritu atormentado de una madre que había ahogado a sus hijos y ahora vagaba buscándolos. Intentó alejarse sigilosamente, pero la figura se acercaba cada vez más, sollozando con desesperación. María sintió un nudo en la garganta, pero trató de mantener la calma. Sin embargo, algo en la mirada de la figura la hipnotizaba, como si estuviera atrapada en un trance. La figura se acercó lo suficiente para que María pudiera ver sus ojos vacíos y su expresión de tristeza infinita. Era la Llorona, el espíritu cuyos lamentos desgarradores habían sido escuchados por generaciones en esa región. Aterrada, María intentó correr, pero sus piernas parecían no responder. La Llorona se abalanzó sobre ella, agarrándola con fuerza. El rostro de María se llenó de horror mientras la Llorona la miraba fijamente con sus ojos vacíos. El susurro de la Llorona llenó el aire mientras María luchaba por liberarse de su agarre. La figura fantasmal parecía querer llevarla consigo, atraparla para siempre en su desesperación eterna. Justo cuando María pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz brilló en la distancia. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llenando el aire con un tono sagrado. La Llorona soltó a María con un alarido doloroso y desapareció en la oscuridad. María cayó al suelo, temblando y sin aliento. Sabía que había escapado de una tragedia terrible esa noche, pero el encuentro la marcaría para siempre. Desde entonces, María nunca olvidaría el terrorífico encuentro con la Llorona y las advertencias de no vagar sola cerca del río o el bosque en la noche. Con el tiempo, la historia de María se convirtió en parte de la leyenda local. La gente del pueblo seguía contando la historia de su encuentro con la Llorona como una advertencia para aquellos que se aventuraban en la oscuridad sin cuidado.
Y así, la Llorona continuó vagando por los campos y ríos, buscando a sus hijos perdidos y apareciendo ocasionalmente ante aquellos que desafiaban la sabiduría de las leyendas locales. Su lamento desgarrador seguía siendo una historia aterradora que se transmitía de generación en generación, recordándoles a todos que algunos misterios nunca deben ser desafiados.